Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. El día de hoy voy a establecer mi caso de estudio con respecto al caso de Cambridge Analytica y Facebook en el año 2016. Mi propósito con el presente caso de estudio es el hecho no solamente de presentar y analizar el caso de Cambridge en el 2016, sino que además lo que quiero hacer es reflexionar acerca de por qué llegó a suceder esto y qué se hacen con nuestros datos a partir de lo que se nos muestran en los contratos de términos y privacidad, además de justamente el tener una mayor autopreservación de dicha información personal de cada uno de nosotros como consumidor, ya que esto es algo muy importante a día de hoy. Es importante responder a la pregunta ¿qué sucedió en el año 2016 con Cambridge Analytica y Facebook? En el año 2016 Cambridge Analytica y Facebook fueron parte de un escándalo a nivel internacional, el cual se dio a conocer debido a que Cambridge Analytica y Facebook estuvieron utilizando los datos de sus usuarios de forma ilegal, o en este caso manipulándolos, analizándolos, recopilándolos y utilizándolos en beneficio de la campaña política de Donald Trump para manipular de manera masiva a la población votante. Esto se dio a conocer debido a que Cambridge Analytica recopiló la información de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook en cuestión de encuestas en las cuales los usuarios proporcionaban esta información de manera voluntaria y además de eso también por medio de brechas de seguridad. Es importante mencionar que Facebook utilizó una API en el año 2010 que servía para poder recopilar información de sus usuarios para formar un algoritmo apropiado para ellos en favor de la campaña política de Barack Obama. No obstante, su uso se descontinuó en el año 2015 porque se consideró poco ética, ya que dicha interacción invadía los perfiles observando los likes y las interacciones, actualizaciones de estado de los usuarios, entre otras cosas más. No obstante, la cantidad de datos manejables de forma no ética por parte de Cambridge Analytica fue masiva, debido a, aparte de, como ya lo mencioné anteriormente, los 87 millones de perfiles. También Cambridge Analytica aseguró tener un aproximado de más de 5.000 puntos de información por cada usuario estadounidense, lo cual les facilitó mucho la tarea de predecir el comportamiento de sus usuarios y poder manipularlos a voluntad. Más adelante se hicieron muchos análisis psicográficos en los cuales se clasificaron a los votantes como influenciables y no influenciables. A los influenciables son los que más nos interesan en este análisis. ¿Por qué? Porque los influenciables fueron a los que bombardearon de pura propaganda, ya sea tanto a favor de Donald Trump, en la cual se aseguraba de que él era un candidato apropiado, de que debían de votar por él porque él iba a mejorar el país, hasta publicidad agresiva en contra de Hillary Clinton, de manera que se iba a generar odio contra la campaña política de ella. En este caso, ambos empresas fueron obligadas a confesar sus crímenes, confesar sus fechorías, por decirlo así, debido a que varios empleados renunciaron a la compañía ya que no se sentían cómodos cometiendo estos crímenes éticos y decidieron presentar su demanda de forma que ellos confesaran estas problemáticas. Tiempo después de iniciado el proceso legal, resultó muy distinta a las declaraciones que presentaron la compañía conforme a los que se habían denunciado. Además de que también se reveló de que dicha recopilación de datos empezó 2 años previo a su anuncio oficial, coincidiendo con lo que viene a ser el hecho de que los datos recopilados de la API nunca fueron eliminados, incumpliendo de esta forma los principios básicos del ciclo de vida de la información, atentando contra la privacidad de los usuarios de su plataforma. Ambas fueron sentenciadas a lo que viene a ser la multa de 5.000 millones de dólares en 2019. Sin embargo, Facebook se le culpó y se le multó con 500.000 euros, lo cual fue una suma simbólica, por decirlo así, para el momento. No obstante, ambas pagaron las debidas multas. Cambridge Analytica se declaró en quiebra en el año 2018 y los datos lamentablemente nunca fueron devueltos a sus legítimos dueños. Ahora sí, con respecto a cuáles fueron las principales implicaciones éticas y legales de este caso, me gustaría hacer énfasis en 5 principales. Primero, la violación de la privacidad de los usuarios fue clarísima, debido a que principalmente no solo se obtuvieron los datos en las encuestas, sino que además hubo una revisión masiva de los perfiles de usuarios, ya sea revisando sus likes, comentarios,
actualizaciones de estado e incluso sus mensajes privados, lo cual daba a entender de que no solamente había un destinatario y un emisor del mensaje, sino que también había un intermediario que podía ver y revisar esos mensajes. En este caso también hubo una manipulación masiva de la opinión pública en estas votaciones, afectando mucho también lo que viene a ser el compromiso con la democracia de estas compañías con respecto a qué tan importante es la opinión pública, también la capacidad crítica de su población, etc. En el apartado legal también hubo una falta de transparencia y consentimiento por parte del usuario. En este caso también esto llega a ser una omisión de los contratos de términos de condiciones y privacidad, lo cual afecta gravemente en implicaciones legales para estas compañías, las cuales ya sufrieron las consecuencias. No obstante, fue importante mencionar este detalle, ya que perfectamente podría volver a ocurrir en caso de no volver a leer los contratos de privacidad. Es importante poder leerlos. Además, el uso y comercialización de estos datos personales es algo que es muy claro y que se sigue aplicando a día de hoy, ya que no solamente estos datos se recopilan, sino que también se venden al mejor postor o al que se crea más conveniente en el momento. Es importante recabar en cómo esto puede llegar a afectar nuestra privacidad y seguridad en los usuarios a futuro. Primero, es necesario el hecho de que sigamos revisando de forma más rigurosa los contratos, debido a que lamentablemente estos términos y condiciones en muchas ocasiones no se revisan. Simplemente se acceden a las aplicaciones y se otorga permiso a estas aplicaciones, a estas compañías, de poder utilizar estos datos a voluntad propia sin siquiera preguntarnos sobre cómo se están usando. Además de esto, es importante reflexionar sobre qué información personal son las que estamos proveyendo a estas compañías y el cómo las pueden llegar a utilizar o cómo se puede llegar a utilizar por una persona externa. La privacidad ya es algo que no existe, por lo tanto, hay riesgo de que un ciberataque exitoso pueda poner en riesgo absoluto la privacidad e integridad de los datos de nosotros como usuarios. El hombre que no conoce su propia historia está condenado a repetirla, y lamentablemente, si no tomamos una medida ante este tipo de casos de comercialización de empresas debido a nuestros datos personales, es muy probable que pueda llegar a repetirse un caso similar al de Cambridge Analytica y Facebook en el 2016, pero ahora en la actualidad. Ahora, a manera de conclusión, me gustaría generar una reflexión en ustedes acerca de cómo actualmente ya las compañías no ven a los usuarios como personas, sino simplemente como activos que pueden fácilmente vender al mejor postor. Hay que tener muy en cuenta de que nunca se puede confiar en nadie en internet, y muchísimo menos en los contratos de privacidad. Realmente será necesario que empecemos a leer esos contratos para poder saber qué se va a hacer con nuestros datos. Tomar como ejemplo lo que viene a ser el caso de Cambridge Analytica sobre esta falta ética y el manejo de datos que utilizaron en nuestra contra como población, o en este caso, en el caso de la población estadounidense. Hay que aprender de justamente el pasado para poder mejorar el futuro, ya que si no se toman medidas en contra de estas prácticas, tanto empresariales como políticas, puede llegar a suceder un escenario similar, no solamente en Estados Unidos, sino que también en otros países, incluido Costa Rica. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y pasen muy lindo día.